Hay una razón por la que sientes que empujas, rezas, escribes tableros de visión y declaras con toda tu fuerza tus sueños, y aún así pareces atrapado en el mismo bucle. Es como si estuvieras justo en el borde de algo inmenso, a un paso de un descubrimiento que lo cambia todo, pero nunca termina de encajar. Has intentado creer con más fuerza, visualizar durante más tiempo, repetir una y otra vez las afirmaciones que logras memorizar, como si cada palabra fuera una llave capaz de abrir la puerta del destino. Sin embargo, en lo profundo de ti hay un peso, una inquietud silenciosa, una sospecha que te persigue en la intimidad. Tal vez lo estás haciendo mal, o peor aún, que hay algo en ti que todavía no es suficiente. Ese es el verdadero engaño, la trampa de la separación, la ilusión de pensar que el poder está en otra parte, afuera, como algo que debes invocar, conquistar, ganar o merecer. Pero la manifestación no es magia en el sentido infantil en que solemos imaginarla. No es un truco barato, un hechizo pasajero, ni un juego de ruleta cósmica. Es más bien recordar una verdad antigua, la que quedó enterrada bajo la actuación, el esfuerzo y el disfraz de tener que probar algo. Tú ya eres Dios en movimiento, no en teoría, no como metáfora, sino en vibración, en forma, en carne. Cada respiro, cada latido, cada anhelo sutil es la fuente misma explorándose a través de ti. Cuando crees que el poder está fuera de ti, distorsionas la señal. Te conviertes en buscador en lugar de reconocer que eres la fuente. Y la vibración de quien busca está teñida de carencia. Esa vibración contraída colapsa tu campo. Envía una orden clara a la realidad. Todavía no soy. Todavía no estoy allí. Necesito esto para completarme. Y entonces la línea del tiempo se mantiene siempre fuera de tu alcance, como una zanahoria colgando a unos centímetros, justo delante de ti. Pero aquí está el cambio, el más profundo de todos. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres. Y cuando recuerdas que lo que eres ya es divino, ya es completo, ya está emitiendo el plano energético de tu próxima transformación, el campo comienza a reorganizarse. Lo hace con coherencia, lo hace sin esfuerzo. Igual que una flor se abre hacia la luz, no porque fuerce el proceso, sino porque recuerda, porque está diseñada para florecer. Tú también lo estás. Pero ese florecimiento solo ocurre cuando dejas de apretar la semilla con miedo, solo cuando dejas de dudar de tu propio suelo, solo cuando dejas de tercerizar tu divinidad en un futuro distante. Dios no manifiesta mendigando, Dios manifiesta siendo, y ese eres tú, ese es este momento. La versión de ti que todavía intenta ganárselo, que todavía suplica una señal, está operando desde la fractura, desde un sistema nervioso programado en la supervivencia y no en la creación, desde una mente adicta a las pruebas y no a la presencia. Pero lo sientes, ¿verdad? Ese destello de certeza que parpadea bajo el ruido, ese calor suave en tu pecho cuando dejas de correr, ese dolor dulce de reconocimiento cuando el mundo se queda quieto y recuerdas, no estoy esperando a que llegue. Yo soy lo que estaba esperando. La frecuencia que tanto buscabas sintonizar no es algo externo. Es tu propia esencia, ya vibrando, ya completa. No con esfuerzo, sino con esencia. No con más hacer, sino con más recordar. Este es el colapso de la búsqueda. La muerte del control, el nacimiento de la alineación, porque la manifestación no se trata de acumular más técnicas ni de añadir capas de rituales. Se trata de restar ruido, restar duda, restar tensión, restar el agarre desesperado, hasta que lo único que permanece eres tú sin distorsiones, tú sin disculpas, tú indivisible del campo, y es desde ese lugar que las cosas empiezan a moverse, no porque las persigas, sino porque siempre han estado orbitando a tu alrededor, esperando que seas coherente, esperando tu congruencia, esperando que finalmente te sientas lo bastante seguro como para recibir. No es magia, es mecánica, la física sagrada del ser, de la resonancia, de la vibración. Así es como el campo te lee, no por tus palabras,
sino por tu sistema nervioso, por tu señal, por las historias que laten en cada una de tus células. Y cuando esas historias cambian, de fractura a integridad, de miedo a encarnación, de actuación a presencia, todo cambia. No necesariamente de golpe, pero sí de manera irreversible, porque cuando ya no intentas convertirte en Dios, sino que te permites ser Dios en acción, el velo se levanta, el esfuerzo se disuelve, y las manifestaciones no llegan en gotas tímidas, llegan como un río desbordado. Son reflejos, espejos de tu coherencia, ecos de tu frecuencia. Esa es la verdad, esa es la llave. No el control, sino la coherencia, no la magia, sino la memoria. La memoria de lo que siempre ha sido debajo de todo el ruido. Puedes sentirlo en la forma en que respiras cuando dejas de forzar, en la suavidad que aparece cuando ya no intentas demostrar tu valor al universo, sino que recuerdas que el universo late en la punta de tus dedos. Ese cambio, del esfuerzo a la frecuencia, no es sutil, es sísmico, y comienza, no en la mente, sino en el cuerpo, en la manera en que tus hombros se relajan cuando ya no cargas el peso de convertirte en la manera en que tu pecho se expande cuando dejas de resistirte a la vida y empiezas a abrirte a ella. No necesitas convencer a la realidad de tu valor, solo necesitas alinearte con la versión de ti que ya lo sabe, la que no mendiga amor, ni implora señales, ni negocia con el futuro, la que no ve a Dios como una fuerza distante a la que hay que suplicar, sino como una frecuencia que respira a través de su ser en cada instante. Esa es la verdad cuántica. No estás aquí para manifestar desde un yo separado. Estás aquí para disolver la ilusión de la separación y desde ese espacio permitir que la manifestación sea el despliegue natural de tu coherencia. Tu frecuencia es tu destino. Y cuando tu frecuencia está fragmentada por el miedo, la urgencia o la duda, lo que regresa hacia ti refleja exactamente eso. No porque estés fallando, sino porque el campo es absolutamente leal a la señal que emites. Esa es la magnitud de tu poder. La pregunta real no es, ¿cómo hago para que esto suceda? La verdadera pregunta es, ¿qué versión de mí está emitiendo la señal en este momento? ¿Es la versión que aún espera ser elegida, que se siente pequeña y necesitada? ¿O es la versión que ya sabe que es ella quien elige? ¿Es la que revisa compulsivamente el teléfono, buscando un mensaje que valide su existencia? ¿O es la que comprende que la presencia auténtica ya es magnética, que no necesita confirmación externa? ¿Es el yo que busca pruebas en el movimiento externo? ¿O el yo que se convierte en la prueba misma al elegir congruencia vibracional, pase lo que pase afuera? Manifiestas desde tu estado, no desde tus declaraciones, no desde tu tablero de visión, ni siquiera desde tu intención más pura. Esas cosas pueden servir como herramientas, pero solo si el sistema nervioso que las sostiene está calibrado para recibir. Y recibir no es pasivo, es un acto profundo de valentía energética. Es declarar, confío en el proceso porque confío en mí dentro del proceso. Es caminar hacia lo desconocido sin esa vigilancia excesiva que busca señales de carencia. Es abrir los ojos para encontrar reflejos de alineación, y el campo siempre responde a esa coherencia. Siempre. Porque el campo no te está juzgando, está leyéndote, está escuchando, está sintonizando con la claridad o con el ruido que vive en ti, y desde ahí se forma. Por eso, si te preguntas qué está bloqueando tu manifestación, la respuesta no es un método que falta, es una memoria olvidada, un recuerdo que se ha disuelto bajo capas de esfuerzo. Una desconexión con el estado divino que late en tu interior cuando no está distorsionado por la actuación. Esto no tiene que ver con pensar en positivo, tiene que ver con ser claro, con regular el ruido de la duda el tiempo suficiente para que la señal se estabilice. Y esa estabilidad no es un concepto mental, es algo que se siente, es algo que llega hasta lo profundo del sistema nervioso. Es la manera en que tu respiración fluye sin interrupción cuando todo es incierto. Es el modo en que tu corazón permanece abierto
incluso cuando el resultado aún no se ve. Ese es el instante en el que te vuelves peligroso para las limitaciones. Ese es el momento en que la realidad se curva, no porque la hayas forzado, sino porque finalmente la igualaste, porque recordaste, el futuro que intentas atraer no está en un pedestal, distante y superior. Es una extensión de tu señal actual. El trabajo, por lo tanto, no está allá afuera, está aquí dentro, en cómo te sostienes cuando nada ha llegado todavía, en cómo caminas como si ya estuviera hecho, en cómo cambias del pánico a la presencia, no una sola vez, sino cada vez que tu mente intenta aferrarse con desesperación, y lo hará. Eso no es un fracaso, es una invitación, una apertura a recalibrar, a cambiar no solo tus pensamientos, sino también tu tono, tu ritmo, tu propia línea de tiempo, porque las líneas de tiempo no responden al esfuerzo frenético, sino a la armonía. Y la armonía comienza cuando dejas de intentar controlar el resultado y empiezas a convertirte en el origen del resultado. No estás aquí para perseguir, estás aquí para alinearte. No estás aquí para rogar, estás aquí para encarnar. Y la encarnación es siempre el puente. Hay un instante sagrado que se abre cuando dejas de intentar que las cosas sucedan y en cambio te permites ser el canal a través del cual suceden. No es un hacer, es un disolver, es un derretimiento del esfuerzo en esencia, de la lucha en quietud, y cuando lo sientes es inconfundible. La tensión se desploma, el aire se vuelve ligero, tus pensamientos se vuelven más lentos, no porque los hayas silenciado, sino porque tu señal se hizo más clara que el ruido. Ese es el nivel de frecuencia en el que la realidad se dobla, donde la manifestación deja de ser un misterio y se convierte en un espejo. Te enseñaron a perseguirla, pero perseguir está enraizado en la carencia. Y la carencia es ruidosa, desesperada, incoherente. Te arrastra fuera de la alineación con lo que dices que deseas. La versión de ti que lo necesita ahora, que se aferra a la señal, que se agarra al resultado, esa versión no recibe, porque aún no se siente segura. Aún no es coherente, aún no ha vuelto a casa dentro de sí misma. Y cuando no estás en casa dentro de ti, el universo no sabe dónde entregarte lo que pediste. Tu casa no está conectada, la dirección está confusa, la frecuencia está borrosa, por eso no llega, no porque seas indigno, sino porque la señal no es clara. Pero cuando dejas de entregar tu poder al tiempo, cuando dejas de necesitar que algo suceda para sentirte completo, ocurre algo radical. El campo recibe una nueva instrucción, no una palabra pronunciada, sino una encarnación, una sensación, un sí silencioso que declara, recuerdo quién soy, con o sin la manifestación. Ese es el nivel más alto de señal. Ese es el instante en que te vuelves magnético, no porque actúes, sino porque eres coherente. Has dejado de intentar manipular el espejo y has comenzado a convertirte en el reflejo que siempre esperabas ver. Y aquí está la paradoja que la mayoría no comprende. La manifestación no se trata de crear algo fuera de ti, se trata de colapsar la ilusión de que alguna vez estuvo separado. Ese es el verdadero significado de ser Dios en acción, no desde el ego, sino desde la esencia, no desde la fuerza, sino desde la resonancia. Ese es el auténtico poder. Aunque no es magia en absoluto, es física, es vibración, es la ciencia de la seguridad interior. Porque un sistema nervioso desregulado no puede crear desde la claridad, solo puede crear desde la supervivencia. Y la supervivencia nunca es compatible con la expansión. Por eso, el trabajo no consiste en forzar una nueva línea de tiempo, sino en volverte lo bastante seguro para recibir la que ya intenta alcanzarte. Y esa seguridad, la verdadera seguridad, no es mental, es energética, emocional, somática. Está en cómo tu cuerpo sostiene la incertidumbre, en cómo tu corazón late en el entre, en cómo tu respiración acompaña la demora, el silencio, lo desconocido. Y lo sabes aunque a veces lo hayas olvidado.
Lo has sentido en esos momentos de verdadera rendición. No rendición como derrota, sino rendición como entrega. Esos instantes en que dejas de apretar los puños y de repente todo encaja. Esas veces en que finalmente dejaste de preguntar ¿cuándo? Y la realidad te susurró «ahora». Eso no fue casualidad, eso fue coherencia. El campo pudo finalmente aterrizar lo que habías estado pidiendo. No porque de pronto te escuchara, sino porque al fin lo igualaste. Entraste en resonancia. Y en la resonancia no hay resistencia. No hay súplicas, no hay persecución, solo recibir. Y recibir no significa pasividad. Recibir es poder. Recibir es permitir que tu cuerpo sea un canal claro, un receptor sagrado. Es cuando tu frecuencia se afina a la verdad, y la verdad siempre es magnética. Así que respira, no para calmarte como si fueras un niño asustado, sino para sintonizarte, para regular el ruido que interfiere con tu señal, para anclarte en el recuerdo de que no estás esperando lo divino. Eres lo divino, esperando ser recordado por ti mismo. Y ese recuerdo es la llave, es el código, es el colapso del tiempo. Porque en el momento en que lo encarnas, en el instante en que dejas de extender la mano y empiezas a irradiar, la realidad se reorganiza. No como premio, sino como respuesta, como espejo, como reflejo. Yo solía pensar que rendirse significaba debilidad, que si soltaba perdería el control, y si perdía el control, perdería todo aquello por lo que había trabajado. Pero lo que no entendía entonces era que el control era justamente lo que bloqueaba la llegada. El control es constricción, es el puño cerrado del sistema nervioso. Es la manera en que el cuerpo dice, no confío en este momento para sostenerme, así que debo manejarlo. Pero lo que gestionas no lo magnetizas, lo que aprietas lo retrasas. El control no es seguridad, es la ilusión de seguridad. Es la supervivencia disfrazada de estrategia. Y el campo no responde a estrategias, responde a estados, a verdades, al tono de tu ser interno. Y cuando tu estado está tenso, frenético, en modo persecución, el campo refleja ese mismo caos, no como castigo, sino como precisión, como evidencia exacta de lo que se está transmitiendo. Por eso, puedes pensar pensamientos positivos todo el día y aún así sentirte estancado, porque las palabras pueden estar vestidas de amor, pero debajo palpita el miedo, porque detrás de cada afirmación hay un susurro de urgencia. Si digo esto lo suficiente, tal vez ocurra, tal vez me sienta distinto, tal vez finalmente cambie. Pero no puedes engañar a la vibración, no puedes burlar al campo, no puedes susurrar amor mientras tu cuerpo grita carencia. Esa incoherencia es la verdadera interrupción, no tu deseo, no tu tiempo, la desconexión entre lo que dices y lo que eres, entre lo que afirmas y lo que vibras, es lo que distorsiona la entrega. Por eso el trabajo no es declarar más fuerte, es encarnar más profundo. Es preguntarte, ¿puedo convertirme en el espacio donde mi deseo se sienta seguro para aterrizar? Porque tus deseos no son aleatorios, no son caprichos pasajeros, son el futuro recordándose a sí mismo a través de ti. Son invitaciones de la línea de tiempo, son códigos de frecuencia, pero necesitan un recipiente, necesitan un cuerpo que diga sí, no solo en pensamiento, sino en tono, en presencia, en quietud. Y ese sí no puede ser apresurado, tiene que sentirse. Y casi siempre llega en el silencio, no en el ruido. Llega en esas pausas sagradas entre esfuerzos, en el instante en que tu pecho se suaviza y aunque sea por un segundo, susurras dentro de ti. Tal vez no necesito intentarlo tanto. Ese es el inicio de la coherencia, ese es el giro, y es suficiente para provocar ondas en la línea del tiempo, porque el campo escucha a tu sistema nervioso, no a tu tablero de visión. Está leyendo el espacio entre tus pensamientos, ese murmullo subterráneo, esa creencia no dicha. Así que cuando afirmas confío, pero tu respiración es corta y tu estómago está tenso, el campo recibe el mensaje real, todavía no me siento seguro.
Y espera, no porque te esté castigando, sino porque es sabio. El campo sabe que, sin seguridad interna, lo que pides se convertiría en otra fuente de estrés, otro motivo para apretar, otra excusa para entrar en espiral. Por eso no llega antes, no por falta de merecimiento, sino por exceso de amor. El campo no te está negando nada. Está protegiendo tu alineación, está esperando tu coherencia. Eso es amor, eso es precisión, eso es misericordia cuántica. Así que permítete ir más despacio, no para detener el proceso, sino para sentir dónde te has abandonado, para reclamar las partes de ti que todavía intentan manifestar desde el pánico, para reunir los fragmentos y regresar al centro, a la hora. Porque la manifestación ocurre a través del presente, a través de la versión de ti que ya no necesita ser validada por el resultado, sino que vibra en el recuerdo: soy la fuente, soy la señal, soy el eco sagrado de todo lo que pedí. No algún día, no si lo hago bien, ahora. Y en ese ahora, el campo se reordena, no en caos, sino en coherencia, no por presión, sino por presencia. Así es como colapsas líneas de tiempo, no apretando más fuerte, sino soltando más profundo, hasta que tu propio ser se convierte en el puente. Hasta que ya no alargas la mano hacia lo que quieres, sino que recuerdas que ya lo eres. La sensación, la frecuencia, la forma, todo ello, ya vivo dentro de ti, esperando espacio, no estrategia, confianza, no tensión, encarnación, no esfuerzo. Me tomó mucho tiempo comprender que mi propio agarre era el verdadero bloqueo. Cada vez que extendía la mano desde la desesperación, el campo no lo leía como devoción, sino como división, como una señal de que aún no creía que ya lo tenía, de que todavía no me sentía lo bastante seguro como para dejar de esforzarme, de que aún no recordaba que siempre había sido la fuente. ¿Lo ves? El futuro no responde a tu deseo como un niño que suplica un juguete. El futuro responde a tu disposición de convertirte, no mañana, no después de que llegue la evidencia, sino ahora, en lo invisible, en el eco, en el coraje silencioso de caminar como si ya fuera cierto, incluso cuando tus sentidos gritan que nada ha cambiado todavía. Eso no es delirio, eso es coherencia. Es identidad antes que evidencia. Y la identidad antes que evidencia es la raíz de la encarnación cuántica, porque la realidad no se crea con lo que dices, se crea con lo que encarnas, con lo que respiras como verdad, con lo que tu postura revela cuando nadie te observa, con lo que sostienes en los silencios prolongados, cuando nada llega a tiempo. Ahí está la prueba real. ¿Puedes seguir sosteniendo la frecuencia? ¿Puedes seguir respirando como alguien que confía en su propia línea de tiempo? ¿Puedes permanecer en la certeza de que tu deseo no es un anhelo distante, sino una señal viva desplegándose en ti? Esa es la diferencia entre urgencia y encarnación. La urgencia contrae. La encarnación expande. La urgencia dice: necesito que esto suceda para poder estar bien. La encarnación dice: ya estoy bien, y por eso está sucediendo. Una súplica. La otra se convierte. Y convertirse es una frecuencia de cuerpo entero. Es cómo caminas, cómo hablas, cómo sientes, cómo respondes. Es cómo sostienes el vacío sin derrumbarte. Es cómo avanzas por el mundo cuando nadie te valida todavía. Cuando las señales están en silencio, cuando la evidencia es mínima. Ese es el momento en el que realmente moldeas la realidad, no a través del esfuerzo, sino de la esencia. No desde la actuación, sino desde la presencia. Ese es el instante en el que el campo se inclina hacia ti, porque el campo siempre distingue entre la fuerza y la frecuencia, entre perseguir y elegir, entre controlar y crear. Y cuando eliges, cuando encarnas, cuando confías lo suficiente en el proceso como para dejar de empujar, el campo te encuentra, no como un premio, como un reflejo, porque todo responde a la versión de ti que está más estabilizada en tu sistema. Así que el verdadero trabajo nunca estuvo allá afuera. No está en leer más libros,
ni en añadir más rituales, ni en acumular más métodos. El verdadero trabajo está en el espejo, en cómo te hablas en la espera, en cómo calmas la herida sin reprimirla, en cómo te amas en el espacio intermedio, en ese territorio sagrado que no es lo viejo ni lo nuevo, sino el pasillo entre realidades. Ese espacio se llama lo liminal, y lo liminal es donde ocurre la transformación, donde lo antiguo se disuelve y lo nuevo todavía se está gestando. Es el capullo, la transición, el umbral sagrado, y tu tarea allí no es correr, es regularte, respirar, enraizarte en el recuerdo de que no estás atrasado, estás en proceso de convertirte, no estás perdido, estás alineándote, no estás en carencia, estás reconfigurando tu señal para poder sostener más. Y cuando esa señal se estabiliza, cuando tu frecuencia dice sí con cada célula, no solo cuando estás en lo alto, sino también cuando atraviesas lo hueco, no solo cuando estás seguro, sino incluso cuando tienes miedo, es ahí cuando la realidad se mueve, no porque la hayas engañado, sino porque te has convertido en ello, porque la nueva identidad finalmente aterrizó en ti, y con ella el campo se reacomoda. La línea del tiempo se colapsa, y eso que perseguías comienza a perseguirte, no porque haya cambiado, sino porque cambiaste tú, porque dejaste de esperar a que algo externo te lo demostrara y comenzaste a demostrarte a ti mismo, a través de tu estado, de tu quietud, de tu confianza en ti, que ya estabas listo, que ya eras eso, que siempre lo habías sido, que simplemente lo estabas recordando ahora. Y hay un instante, silencioso pero imposible de confundir, en que la lucha se detiene, no porque el deseo desaparezca, sino porque recuerdas que el deseo no es una exigencia, sino una declaración de lo que ya estás encarnando. En esa memoria, la energía cambia, tu columna se endereza, tu respiración se suaviza, tu mirada se ablanda, no por derrota, sino por reunión. Ya no persigues algo fuera de ti, te sincronizas con algo dentro. Eso es la encarnación. Ese es el momento en que lo interno se convierte en la instrucción. Ese es el punto en que el campo finalmente puede responder con claridad, porque ahora ya no hay estática, no hay señales mezcladas, no hay contradicción entre tu intención y tu identidad. Ese es el poder de la coherencia, de convertirte en la forma que coincide con la señal, no con fantasía, sino con frecuencia, la frecuencia de alguien que ya no intenta probar, ni convencer, ni fingir, sino simplemente permitir, y ese permitir no es pasivo, es eléctrico. Es el instante en que tu sistema se relaja en su propia divinidad, el momento en que tu energía deja de disculparse por lo que anhela. Y eso, mucho más que cualquier ritual o técnica, es lo que dobla las líneas del tiempo, lo que hace que la realidad te encuentre, no por lástima, sino con precisión. El campo es exacto, siempre refleja tu devenir. Y aquí está el secreto más profundo que casi todos pasan por alto. Convertirse no exige más esfuerzo, exige menos resistencia, menos actuación, menos necesidad de demostrar algo, porque lo que buscas ya intenta moverse a través de ti, no está lejos, está codificado en tu ser, esperando seguridad, esperando resonancia, esperando a que dejes de apretar la línea de tiempo y empieces a encarnar la esencia. Y la esencia no es ruidosa, no es frenética, no necesita ser vista ni reconocida. La esencia es calma, es certera, es innegable, es como la gravedad, no necesita anunciarse, simplemente está. Es como el sol, no suplica brillar, solo brilla. Cuando operas desde tu esencia, no necesitas convencer a la realidad de tu preparación. Te conviertes en la evidencia. Así que, si todavía esperas a que algo aparezca para poder sentirte completo, detente un momento. Respira. Pregúntate, ¿y si la manifestación no llega tarde? ¿Y si soy yo quien aún la mantiene a distancia al creer que vive fuera de mí? ¿Y si cada demora no es un castigo, sino una invitación a profundizar? No en el hacer, sino en la identidad. Porque cuando te identificas como quien ya lo tiene, como quien ya lo es,
como quien ya irradia la frecuencia del cumplimiento, todo cambia, no en teoría, sino en tono, en tejido, en ritmo. Tu caminar se vuelve distinto, tus palabras se llenan de calma, tu respiración se impregna de confianza, y esa confianza no es ingenua, es magnética. La confianza no es esperar sentados con ansiedad, la confianza es recordar quién eres y qué ya vibra en ti. Esa es la forma en que el campo reconoce tu coherencia, porque los seres coherentes no colapsan en la demora, se expanden dentro de ella, mantienen su señal en medio del silencio, y el silencio nunca está vacío. El silencio es información, es integración, es el reajuste de tu campo para alinearse con lo que pediste. Así que deja que trabaje a tu favor, permite que la pausa te dé forma, deja que la espera arranque de ti lo que no encaja, porque lo que queda después es la versión de ti que ya no necesita intentarlo más. La que sabe, sin fuerza, sin miedo, sin pruebas externas, que la manifestación no se trata de magia, se trata de memoria, la memoria de tu divinidad en movimiento. Ese es el cambio real de juego. No mejores técnicas, sino una señal más clara. No más fórmulas, sino un canal más limpio. No más esfuerzo, sino una frecuencia más suave. Y esa frecuencia no suplica, respira, no persigue, se enraiza, no corre, irradia, y en esa irradiación todo encuentra su camino hacia ti, no como milagro, como correspondencia. La verdad es que en el momento en que dejas de intentar convertirte en lo que ya eres, el campo suspira de alivio, como si dijera, por fin has recordado, porque hasta ese instante habías estado intentando manifestar como alguien separado, como un visitante, como alguien que intentaba sintonizar una frecuencia que siempre estuvo dentro de ti. Pero la manifestación no se trata de sintonizar con algo lejano. Se trata de bajar el volumen del ruido, de bajar la intensidad de la demostración, de silenciar la necesidad de probar, para descender hacia el conocimiento silencioso de que ya estás afinado, de que ya vibras, de que ya eres íntegro. Y la integridad es la fuerza más atractiva del universo, no porque exija atención, sino porque emana paz. Habla en el lenguaje sutil de la resonancia. No necesita anunciarse, simplemente se alinea. Cuando caminas en integridad, el mundo comienza a doblarse a tu alrededor. No para halagar tu ego, sino para reflejar tu campo. A eso lo llamamos un salto cuántico. No la aparición repentina de un milagro espectacular, sino el colapso gradual de la distorsión. Y la distorsión se siente como miedo, urgencia, duda, necesidad de saber. Es el nudo en tu vientre cuando las cosas no se mueven lo bastante rápido. Es el peso en tu pecho cuando el mensaje no llega. Es la ansiedad con la que refrescas la pantalla buscando señales. Pero el campo no se mueve con esa energía, porque no puede escuchar la verdad en medio de la tensión. Espera, espera a que te estabilices, a que te entregues, no porque hayas renunciado, sino porque te has entregado a tu esencia, a tu suficiencia, a la frecuencia que vive debajo del miedo. Así es como colapsas líneas de tiempo, no corriendo más rápido, sino suavizando tan profundamente que tu frecuencia se vuelve innegable, irresistible, imposiblemente clara, porque cuanto más claro eres, más rápido responde la realidad, no porque te hayas transformado en alguien nuevo, sino porque quitaste todo lo que fingías ser. El campo siempre responde a tu señal más verdadera. Así que, si aún estás actuando claridad mientras sostienes caos por dentro, el campo lee el caos. Si estás afirmando abundancia mientras vibras urgencia, el campo refleja la urgencia, y es brutalmente preciso, no para castigarte, para guiarte, para devolverte al hogar de la alineación. Y la alineación no es una postura rígida ni un disfraz espiritual. La alineación es presencia, es la forma en que te mueves cuando nadie te está observando, es el tono escondido en tu silencio. Es la respiración que sostiene cada elección.
Es la quietud que llevas contigo cuando atraviesas espacios inciertos. Eso es lo que el universo está leyendo, no tus palabras, tu disposición, tu coherencia, tu seguridad real, sentida en el cuerpo. Y si todavía no has llegado ahí, eso no es fracaso, es retroalimentación. Es una invitación a ralentizar, no a acelerar, a consolarte, no a esforzarte más, a sentir, no a arreglar. Porque el campo jamás te entregará algo que desregule tu sistema nervioso. Te ama demasiado para eso. ¿Y si la demora no es negación? ¿Y si es protección? ¿Y si lo que más deseas está girando cada vez más cerca de ti, pero necesita una pista de aterrizaje despejada? Y tu verdadero trabajo es limpiar la estática, soltar la actuación, soltar la planificación obsesiva, soltar el pánico, y en cambio vivir como si ya fuera verdad, como si ya estuviera aquí, como si ya estuviera hecho. Eso no es pretender, eso es alinearse. Así es como colapsan las líneas de tiempo, no por presión, sino por presencia, por una certeza encarnada que no necesita gritar, que simplemente es. Esa certeza entra en las habitaciones con otro paso, respira con otro ritmo. Ya no necesita saber cuándo porque ya es el cómo. Y ese es el cambio, el paso de la obsesión a la apertura, del control a la claridad, de la espera a la encarnación. Y es entonces cuando el campo deja de girar alrededor tuyo y empieza a aterrizar en ti, no porque lo hayas forzado, sino porque finalmente te convertiste en la frecuencia capaz de sostenerlo. Nunca estuviste aquí para perseguir, estuviste aquí para recordar, para reclamar la verdad que siempre vivió debajo de la tensión, ese conocimiento silencioso de que no eres visitante de la creación, sino su fuente misma. No estás separado del milagro que buscas, eres su latido, eres su aliento. Y el momento en que dejas de esperar a que la vida te corone y comienzas a caminar como si ya llevaras la corona, ese es el instante en que el campo empieza a inclinarse ante ti. No porque esté impresionado, sino porque está respondiendo, porque siempre lo ha estado haciendo. Esta es la ironía sagrada, nada llega cuando más lo necesitas, y todo llega cuando ya no lo necesitas en absoluto, porque la necesidad es contracción, es estática, es la distorsión de tu poder natural. Pero cuando ya no lo necesitas, porque ya te has convertido en ello, no hay nada bloqueando el flujo. Ya no estás aferrándote, estás brillando, ya no estás demostrando, estás latiendo. Y el campo conoce la diferencia. Se mueve hacia la coherencia como el agua que encuentra el punto más bajo, como el calor que busca la mano abierta, como la luz que se precipita hacia la ventana que finalmente la deja entrar. No manifiestas micromanejando el momento. Manifiestas volviéndote tan estable en tu frecuencia que la vida no tiene otra opción que encontrarte en donde ya has llegado. No más tarde. Ahora. No después de la sanación. Ahora. No después de la señal. Ahora. No después del resultado. Ahora. Porque el ahora es donde vive Dios. En la respiración que has estado reteniendo, en el cuerpo que has estado abandonando, en el instante en que decides dejar de tercerizar tu divinidad hacia una versión mejorada de ti. Eres tú, siempre fuiste tú. Y cuando vives como si ya lo fueras, no con arrogancia, sino con precisión, te conviertes en un portal, en un punto de convergencia, en una encarnación viviente de lo que otros todavía están buscando. No porque lo hayas descifrado, sino porque lo recordaste, porque dejaste de suplicar al espejo que cambiara y empezaste a suavizarte en la forma de tu alma. Soltaste el agarre, le diste descanso a la mente, permitiste que tu sistema nervioso hablara su verdad y en lugar de silenciarlo, lo sostuviste. Respiraste con él, le mostraste con presencia, no con actuación, que estaba a salvo para abrirse, para recibir, para convertirse. Porque este viaje nunca fue sobre tener más, sino sobre ser más de lo que ya eres en tu verdad. Nunca fue sobre llamar al futuro, sino sobre disolver la separación entre tú y él. Y ese colapso no viene con fuegos artificiales, viene con quietud,
con espacio, con la alegría serena de ya no necesitar evidencia para sentirte encarnado. Ese es el umbral, esa es la puerta. Y cuando la cruzas, descubres que nada estuvo jamás perdido. Solo estaba esperando, esperando tu coherencia, esperando tu llegada, esperando que dejaras de lanzar hechizos de separación y comenzaras a irradiar la memoria de que yo ya soy la magia que estaba intentando invocar. Así que respira, no para escapar, sino para regresar. Deja caer la actuación, suelta las estrategias. Deja de intentar manejar tu proceso de conversión y atrévete a habitarlo, plenamente, intensamente, silenciosamente. Deja que tu caminar sea la oración, deja que tu quietud llame a la ola, deja que tu frecuencia haga el trabajo, y cuando llegue, porque llegará, sabrás que no vino desde el control, vino desde la coherencia, desde ese saber encarnado, profundo y silencioso de que la manifestación no es magia. Es lo que ocurre cuando Dios se recuerda a sí mismo a través de ti.